Bien, buenas noches. Mi nombre es Ernesto Rodríguez Acién. Soy doctor en Ciencias Económicas, director del Observatorio Iberoamericano de Economía y Sociedad de Japón y también soy el vicerrector del Instituto Centroamericano de Estudios de Asia Pacífico. Hoy voy a dar una pequeña conferencia sobre Japón en cuanto a su economía, sociedad, política y su desarrollo y crisis por la cual está atravesando este gigantesco país en cuanto a su economía. Como pueden ustedes apreciar, Japón ha sido uno de los países que ha logrado obtener un gran crecimiento económico y desarrollo tecnológico después de la Segunda Guerra Mundial. Es un país que es admirado por todo el mundo, o sea, por todos los países, porque a pesar de ser un país pequeño, con un 70% de sus terrenos montañosos y sin tener apenas recursos naturales, logró insertarse en la economía mundial como uno de los países que ha logrado una cantidad de exportaciones de tecnología y de muchos productos de alta calidad en el mundo entero. Ahora, ¿cómo es que comienza Japón su desarrollo económico? Primeramente hay que remontarse a la etapa de posguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón queda totalmente devastado. O sea, con un 42% de su riqueza nacional en ruina, el 44% de su capacidad industrial también estaba devastada. Sin embargo, el pueblo japonés emprendió la tarea de reconstruir su país con mucho esfuerzo y al mismo tiempo la ocupación militar de Estados Unidos hizo una serie de reformas que tuvieron un impacto, sobre todo desde el punto de vista social, fundamental en la economía de la sociedad japonesa. Bien, ¿qué es lo que Japón empezó a llevar a cabo? Primeramente, llevó una serie de estrategias en la dirección y en el modelo económico, como son la famosa competencia inducida. ¿Por qué se llama inducida? Porque es una competencia que está totalmente controlada por el gobierno, por el Estado, en aras de poder dar un crecimiento estratégico a la economía del país. Independientemente de eso, había dos consignas, sobre todo en la década de los 50 y 60 en Japón, del propio capitalismo japonés, se llama igualdad y competencia. ¿Y en qué consiste la igualdad y competencia? Es igualdad de oportunidades para todas las empresas en la competencia y al mismo tiempo esa competencia sea estimulada por el Estado y ya sea mediante estímulos fiscales o monetarios, ya sea mediante aportes también de recursos y tecnología. Ahora, hay algo que hay que tener en cuenta en cuanto a estas reformas, y es que también Estados Unidos, en los primeros años de posguerra, llevó a cabo una serie de reformas. Entre eso se destaca, como pueden ver, una reforma agraria que fomentó una mayor igualdad. ¿Qué significa esto? Muchas de las personas de la población que vivían en el campo quedaron sin tierras. ¿Qué hizo el gobierno de Estados Unidos? Influyó en este sentido para devolver las tierras a muchas personas que necesitaban para trabajar dicha tierra. También estableció un establecimiento de un nuevo código civil de igualdad entre hombre y mujer, muy importante porque la sociedad japonesa por tradición ha sido siempre una sociedad muy machista. Indiscutiblemente en estos tiempos, ya en estos últimos años, ya se ha modificado bastante. También llevó a cabo una reforma educativa muy importante para el desarrollo tecnológico del país, porque se destacaron muchas carreras, sobre todo de ingeniería, para dar impulso a la industrialización del Japón. Y sobre todo también se copiaron modelos norteamericanos de estudios gratuitos hasta unos cuantos años. También se llevaron a
la disolución de grandes conglomerados empresariales, o sea, grandes empresas llamadas Aipaxu, que se dedicaban en el tiempo de la guerra a la industria militar. Un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta es que el Ministerio de Industria y Comercio Internacional del Japón llevó a cabo, como yo estaba hablando hace unos minutos, la famosa competencia inducida, estimulando precisamente el desarrollo competitivo de esas empresas, pero siempre guiadas y controladas por el Estado. Entre eso, bueno, el Estado seleccionó las industrias para el desarrollo, dio financiamiento preferencial a las empresas que más posibilidades tenían de desarrollarse y más perspectivas tenían de tener un sector exportable más eficaz, excepciones fiscales que consistían en precisamente reducción de impuestos a esas empresas, inclusive a veces también se hacían excepciones que no tenían que pagar ningún impuesto al fisco. En el otro fue protección contra la concurrencia extranjera, o sea, se protegían esas empresas de la competencia internacional. Y lo otro fue la creación de conglomerados, que son las famosas grandes empresas monopólicas llamadas Aipaxus en Japón, que tienen una serie de diferentes ramas productivas, también tienen marcas, seguros y demás. Esta estrategia del gobierno nipón ha traído como consecuencia, sobre todo en los primeros años de la industrialización japonesa, un impulso muy grande al desarrollo del país. También hay que tener en cuenta que uno de los secretos del desarrollo económico de Japón fue la estrecha coordinación entre el gobierno, la empresa privada y los trabajadores. Hay una sintonía tripartita entre estos sectores. Además de esto, se financió y dirigió la industria para el desarrollo. Y hay algo muy importante que en el desarrollo de la economía nipona y de su sociedad está vigente, o sea, estuvo vigente las tres joyas de la gerencia japonesa. ¿En qué consistieron esas tres joyas? En el sindicato por empresa, el salario por antigüedad y el empleo vitalicio. Esos son tres, se le dice tres joyas porque es característico solamente del modelo económico japonés y que impulsó precisamente y estimuló el desarrollo y el crecimiento económico y la productividad en la economía nipona durante los primeros años, sobre todo décadas del 60, 70 y 80. En 1957, el Ministerio de Educación Superior hace un estímulo y convoca de forma masiva para que los estudiantes de nivel medio empezaran a estudiar ciencias técnicas, sobre todo ingenierías, con el objetivo de estimular la industria y el sector tecnológico del país. Ahora bien, ¿cuáles han sido las funciones estratégicas en los primeros años de posguerra del Estado nipón? Ha sido el movimiento por la productividad y los círculos de control de la calidad. Muy importante esto. Los círculos de control de la calidad jugaron en Japón un papel muy importante porque eran círculos de personas, trabajadores en la fábrica, la industria, de forma voluntaria controlaban la calidad del producto. Hay un famoso eslogan en Japón, en la industria, que dice: mi próximo paso es el cliente. Y es que precisamente ahí se mide mucho la calidad en los círculos de control de la misma. La otra función estratégica del gobierno fue el surgimiento, como había hablado, de las tres joyas de la gerencia japonesa, que ha dado un impulso increíble. ¿Por qué? Porque precisamente el salario por antigüedad, ningún trabajador se
se atreve a jubilarse porque ante el tiempo, porque el salario se le va incrementando hasta la edad de su jubilación. Ningún obrero, ningún trabajador se atreve a trasladarse para otras empresas porque pierde entonces todos los años de trabajo que tenía en la misma y pierde precisamente una bonificación que significa que mientras más años de trabajo, más ingresos por salario tendrá. Y el empleo vitalicio o el empleo a largo plazo está basado precisamente en ese salario particular. El sindicato de empresa, que es la tercera joya de la gerencia japonesa, está basado en que los sindicatos juegan un papel importante en la productividad y en la dirección económica de la empresa. Casi todos los secretarios generales de los sindicatos llegan a ser los gerentes, los futuros gerentes y directores de las empresas. Ahora bien, la organización empresarial japonesa tiene 5 características fundamentales, como pueden ver ahí, que son el grado de separación entre la propiedad y la gestión, que significa que el que administra la empresa no precisamente es el que más acciones o riqueza o dinero tiene, más bien el que ha ganado la confianza masiva de la masa de trabajadores por su actitud, por su trabajo, por su experiencia, y es respetado por eso. Por eso que hay una separación entre la propiedad y la gestión. Una separación muy grande, mayor que los demás países capitalistas. La otra es la doble estructura empresarial, y aquí está basado en los famosos AIMAXos que hablé anteriormente, que son grandes empresas, grandes conglomerados, grandes monopolios empresariales que tienen a su vez subordinados verticalmente pequeñas y medianas empresas llamadas Keiretsus, en japonés significa pequeñas y medianas empresas. Están muy bien organizadas en la armonía y esto es lo que da un mayor desarrollo empresarial en la misma. Lo otro es la empresa integrada. ¿En qué consiste la empresa integrada? Es que en Japón muchas empresas van, o sea, se trasladan su proceso productivo hacia otros países, sobre todo cercanos al Asia, y llevan todo su proceso productivo y lo adaptan a ese país. El otro es la creación de la base tecnológica del sistema empresarial. Y ahí es precisamente donde la tecnología juega un papel importante en la absorción tecnológica del exterior y la creación tecnológica. Y el otro es el empresario del colectivo laboral, su forma de estimulación. Y está basado precisamente en que el trabajador, mientras más trabaja y más ayuda a sus compañeros de trabajo y demás, es más remunerado y más estimulado. Bueno, hay algo muy importante en todos estos años, sobre todo en la década de los 80, y es que Japón tiene 4 ramas tecnológicas muy destacadas, que son la rama automotriz, la informática, dentro de la informática la computadora, la electrónica y la robótica. Japón, hoy por hoy, y desde hace muchos años, es el país que más exporta robots de última generación a varios países del mundo, sobre todo Estados Unidos. Y es una tecnología tan avanzada que es muy respetada por todos los países del mundo. Ahora, ¿cuáles son los factores que aceleraron precisamente a partir del final de los 80 una burbuja financiera y económica que se produjo precisamente por la cantidad de acciones y bonos que empezaron a comercializarse en el mercado internacional, en la bolsa de valores, y que trajo como consecuencia una burbuja financiera muy enorme que detonó en una crisis económica financiera en el Japón a partir de los años 90, pero que se empezó a formar precisamente en 1985 con el Acuerdo Plaza. Y una de las causantes fue una política monetaria expansiva que favoreció la aparición de la especulación financiera. Como le decía, ¿cómo es que colapsa esta burbuja?
es que en mayo de 1989 el Banco de Japón trató, para poder disminuir la inflación que existía en su economía en general, de elevar los tipos de interés por 4 veces consecutivos. Eso trajo como consecuencia de que el precio de la tierra y de las acciones cayera bruscamente. También hubo crisis bancaria, quiebras empresariales, aumento del desempleo y la crisis de las 3 nuevas gerencias japonesas. Déjenme recordar algo muy importante para que ustedes tengan en cuenta. El precio de una acción y un bono está caracterizado, o sea, se define como el precio capitalizado de la acción entre la tasa de interés. Al subir las tasas de interés de forma brusca por 4 veces consecutivas, eso trajo consigo que el precio de la acción disminuyera y cayera rápidamente, trayendo como consecuencia todas estas problemas de quiebra bancaria, quiebras empresariales, incremento del desempleo. O sea, se desarrolló en Japón a partir de 1989, principio del 90, lo que se le llamó una crisis económica financiera que hoy en la actualidad todavía persiste. Esa crisis, como una crisis de gran dimensión que abarca muchos sectores, abarca todo lo que son las finanzas y la economía. Ahora, ¿cuáles son los elementos fundamentales que caracterizaron la crisis de la economía japonesa? Son los créditos de difícil recuperación de los bancos. O sea, los bancos dieron préstamos y no recuperaban esos créditos. O sea, no los recuperaban. ¿Por qué? Por la quiebra empresarial. Esas empresas niponas estaban en crisis, no podían reparar. El otro fue el estancamiento del sistema empresarial. Las empresas se estancaron productivamente, no sabían cómo invertir, y además de que el desempleo se incrementó, los salarios bajaron. El otro fue la inestabilidad política. Han pasado por Japón muchos primeros ministros tratando de poner en orden la economía, la sociedad, la política nipona, porque también ha existido mucha corrupción y no lo han logrado poner todavía en orden. Lo otro fue la disminución del gasto de los consumidores, o sea, el gasto privado. Se considera que el gasto privado nipón representa el 60% del crecimiento económico japonés, del Producto Interno Bruto. Y también, por supuesto, al incrementarse el desempleo con esta crisis, el gasto privado, el gasto consumidor disminuyó. Y el otro factor fue el grave deterioro de las economías regionales. O sea, las diferentes prefecturas del Estado, o sea, de Japón, que son, como decir, estados autónomos que empezaron a tener problemas económicos de autofinanciamiento. Ahora, como pueden ver, hay un gráfico aquí de las bancarrotas corporativas en Japón, y un ejemplo es que desde el año 1985 apenas había bancarrota, pero se empieza a disparar a partir de la década de los 90. Miren como a partir del año 91, 94 hay picos, y año 97, y se eleva también en el año 2000. Está representado en millones de yenes. Ahora, ¿cuál fue el papel del gobierno? ¿Qué fue lo que empezó a realizar lo más pronto posible para poder apalear y amortiguar esta crisis? El gobierno empezó a dar una serie de estímulos fiscales y monetarios para que las empresas empezaran a estimularse y empezaran a producir. Entre eso se aplicó una política monetaria y fiscal expansiva. O sea, el Banco de Japón empezó a incrementar los préstamos a bajas tasas de interés. Tales así que las bajas tasas de interés llegaron hasta 0%. Y la política fiscal fue reducción de impuestos y incremento del gasto público. Así, con todas estas medidas macroeconómicas del gobierno de Japón, ha costado mucho trabajo, ha sido de mucha dificultad llevar a cabo una recuperación de la economía japonesa. Miren aquí en esta tabla como la deuda pública comparada con el
progresivamente. Y fíjense que ya representó en el año 1999 un 128,9% del Producto Interno Bruto. O sea, superó al Producto Interno Bruto en un 128,9%. Ahora, causas del estancamiento permanente de los momentos. ¿Por qué hay un estancamiento de la economía japonesa que no logra salir por muchas medidas que el gobierno ha tomado, políticas fiscales y monetarias expansivas, estímulos a invertir en empresas, baja tasa de interés? ¿Por qué no se ha logrado? Aquí tenemos las causas. Primero, las políticas fiscales keynesianas, que Japón siempre se ha caracterizado por tener, o sea, llevar a cabo políticas keynesianas donde el Estado juega un papel importante para la economía, no lograron ser favorables, no lograron ser eficaces porque la situación fiscal no era la más adecuada. Hay un déficit público muy grande, hay una deuda pública que dobla, o sea, que triplica prácticamente el Producto Interno Bruto. Y es imposible que con esa política fiscal keynesiana se pueda resolver el problema. La inversión pública también no se le dio a las ramas productivas estratégicas. Muchas de las medidas no se llevaron a cabo por la propia inestabilidad política. Como decía anteriormente, la inestabilidad política ha creado una inestabilidad también económica y social, porque cada primer ministro que empieza a dirigir a Japón o tiene problemas de corrupción que no puede resolver, o se forman los escándalos también, y esto trajo, por supuesto, problemas en general en la macroeconomía japonesa. Y lo otro fue que las políticas económicas aplicadas en el periodo de 1990 a 1999 no estuvieron dirigidas eficazmente a los 5 factores claves que dije anteriormente que caracterizan el deterioro de la economía en Cuba. Hay un primer ministro que se destaca en Japón y que ha pasado para la historia. ¿Y por qué ha pasado para la historia? Y en este caso estamos hablando de Junichiro Koizumi, que pasa para la historia de Japón porque es el primer ministro japonés que lleva a cabo una serie de medidas y reformas de corte neoliberal en la economía japonesa. Y precisamente lleva a cabo una serie de privatizaciones, de regulación financiera que trae como consecuencia una serie de efectos en la economía y, por supuesto, llama la atención no solo para los propios japoneses, sino en el mundo entero esta política. ¿Cuál es el objetivo de Junichiro Koizumi? Es salvar a Japón de la situación grave que está financiera y económicamente desde el punto de vista macroeconómico de la década de los 90. Fíjense que él empieza a dirigir la economía a partir del año 2001 a 2006 y lleva a cabo una serie de reformas como el saneamiento de los bancos, una economía impulsada por la empresa privada, empieza a privatizar grandes corporaciones públicas como por ejemplo el correo postal de Japón y una reforma estructural en todos los campos, que aquí lo podemos ver con más detalle. Un ejemplo, la privatización a grandes corporaciones públicas, el apoyo a proyectos nuevos que es poner en marcha nuevos negocios con inversión de la tecnología de la información, hacer reformas en la seguridad social, porque 1 de cada 4 ciudadanos japoneses tendrá más de 65 años en los primeros 20 años del siglo XXI. Y uno de los factores importantes a tener en cuenta y a corregir por la macroeconomía japonesa es precisamente resolver ese problema, ese pago a lo que se jubilan con cierta edad. El fortalecimiento de los bienes intelectuales. Aquí significa que es pasar de los fondos privados de la investigación a la educación. O sea, pasar muchos fondos privados, transferirlos a la educación y la investigación. El otro fue la innovación del estilo de vida. Y aquí sí, esto es muy importante, es darle una mayor participación social a la mujer. Porque como sabemos, muchos de ustedes habrán leído, la sociedad japonesa es una sociedad muy machista. Y aquí Junichiro Koizumi trató de resolver uno de estos grandes problemas. La activación de la independencia de la región es permitir a las grandes prefecturas, a las
gobiernos, como se puede decir, provinciales de Japón, darle una mayor autonomía, cubrir sus gastos con sus propios ingresos y descentralizar precisamente esta pequeña economía regional. Y lo otro fue una reforma fiscal que aplicaba a sacar el fisco, reduciendo la emisión de bonos. O sea, ¿por qué reducir la emisión de bonos? Porque es que la deuda pública japonesa es una de las mayores de los países altamente desarrollados. Japón, como llevó a cabo una política keynesiana, precisamente uno de las vías de obtener ingresos fiscales fue a través de deuda, endeudándose con empresas privadas, inclusive con bancos centrales de otros países y demás. Y esto precisamente es una de las reformas fiscales que Michio Koizumi quiso llevar a cabo. Aquí pueden ver el Producto Interno Bruto como a partir del 2001 que Michio Koizumi, con las políticas de corte neoliberal, lleva a cabo, logra un crecimiento del Producto Interno Bruto y se va subiendo hasta que en el 2007 empieza a decaer de nuevo. La tasa de desempleo, que llegó a un máximo, un pico de 5,4, la llega a disminuir hasta un 4,1. Y hay algo importante aquí, la tasa de desempleo. Japón se ha caracterizado en la época del boom económico japonés por tener una tasa de desempleo bastante baja. O sea, es uno de los países con una tasa de desempleo más bajas de todo el mundo. Sin embargo, a partir de esta crisis de la década de los 90, que se llamó a esta crisis de los 90 la década perdida, la tasa de desempleo se dispara. Y ya decir que un 4 o un 5% de desempleo en Japón es un desempleo bastante alto. Ahora, ¿cuáles fueron los problemas económicos y sociales que Michio Koizumi con su política macroeconómica de corte neoliberal no logró resolver? Fueron el total de préstamos bancarios disminuyó. Eso sí logró disminuir. Ahí, o sea, hubo factores positivos. La deflación persistió. Ahí es uno de los problemas más fuertes que tenemos con la deflación. Desde el año 99, Japón lleva a cabo una serie de medidas tratando de estimular el consumo privado, la inversión empresarial y demás, porque hay una deflación muy fuerte. Y deflación, como sabemos, es la caída de los precios constantes de los productos. Y eso lleva a cabo una serie de efectos dominó en la economía muy perjudicial para la macroeconomía. El otro fue el gran déficit público también. O sea, que no se pudieron resolver con esa reforma. Del empleo a largo plazo al empleo por contrato temporal. O sea, hubo muchos desempleados, pero también los que lograban trabajar tenían que trabajar en trabajo por corto tiempo. La desintegración de la mayoría de los sindicatos, y ahí vemos que una de las tres joyas de la gerencia japonesa también se afectó. Disminución de los salarios, incremento del desempleo, empeoramiento de las condiciones de vida y hasta el crecimiento alarmante de suicidios y criminalidad. Todo esto son problemas que persistieron a pesar de todas las medidas que los primeros ministros han estado llevando a cabo de la década de los 90. Han sido muchos los primeros ministros en poco tiempo. Algunos han renunciado, otros han sido expulsados por corrupción. Y Junichiro Kusuma fue uno de los que más perduró en el gobierno. Y a pesar de que hubo también muchos problemas que él no pudo resolver, al mismo tiempo logró en ese periodo un poco mejorar algunos índices económicos, como el desempleo, como el crecimiento económico hasta cierto punto. Aquí pueden ver el déficit público, como ha crecido. Y bien, podemos decir que hay una serie de efectos de la reforma positivos y negativos, pero que no se han logrado resolver del todo. O sea, ya después de Michio Koizumi han pasado otros primeros ministros, pero no me voy a detener en esos primeros ministros porque la política ha sido prácticamente
la misma y no se han logrado los objetivos que se han querido obtener. Sin embargo, hay otro primer ministro, que es Shinzo Abe, que a partir del 26 de diciembre de 2002 hasta la actualidad ha tomado el mando de la economía nipona y que se caracteriza por seguir de cerca y continuar algunas de las medidas que Junichiro Koizumi llevó a cabo de corte neoliberal. Sin embargo, Shinzo Abe ha llevado una reforma un poco más amplia, que ha llegado un poco más lejos, a pesar de ser muy criticado por muchos economistas y analistas de que es muy ambicioso su plan económico y que es muy difícil que logre resultados. Sin embargo, hay una famosa política de él llamada en español Abeconomía, en inglés Abenomics, que es precisamente una serie de estímulos fiscales y monetarios para poder sacar a Japón de su crisis y de su estancamiento que lleva ya 2 décadas planeando. Miren, en este gráfico se puede ver cómo de 1985, cuando Japón estaba en su cumbre, en su cima económica, fue disminuyendo su Producto Interno Bruto hasta llegar a 1.0%, pero está comparado aquí con los grupos de los 7, con los demás países. Se estima de que el crecimiento de Japón ahora, para el año que viene, 2015, va a ser muy lento por todos los problemas macroeconómicos que persisten en la economía nipona, a pesar de que en algunos trimestres el crecimiento económico tiene alguna mejoría, pero eso, mi criterio es que es de forma coyuntural, pero no, o temporal, pero no permanente. Miren, aquí pueden ver cómo el crecimiento del Producto Interno Bruto de Japón comparado con el de China. China, en el año 2009, finales del mismo, logró superar a Japón en cuanto al crecimiento económico del Producto Interno Bruto, convirtiéndose en la segunda economía mundial, desplazando a Japón como la tercera economía. Sin embargo, aquí pueden ver la comparación del crecimiento del Producto Interno Bruto japonés hasta el 2014, con un estimado de 1,7, pero miren la diferencia entre China y Japón. Ahora, ¿cuál es la estrategia actual de la dirección económica en Japón? Es pasar de una economía industrial hacia otra de conocimiento, donde precisamente el conocimiento basado en la tecnología de la información y en la educación, la eficacia de la educación de los jóvenes que están estudiando carreras, sobre todo de ciencia, puedan lograr una transformación fuerte de la economía japonesa y salir de la deuda. Ahora, ¿cuáles son los retos y perspectivas de la economía nipona actualmente? Los retos fundamentales del Estado japonés son sanear el fisco, que tiene un gran déficit fiscal, detener la crisis y lograr un crecimiento económico estable, porque a pesar de que Japón ha tenido momentos en estos últimos 20 años de algunas subidas en su Producto Interno Bruto, ha sido de forma coyuntural, no ha sido permanente. Y lo otro es que la perspectiva del crecimiento económico japonés se ve influenciada y obstaculizada por factores internos y externos. Dentro de la situación interna, el crecimiento muy lento del consumo privado. Como decía, el consumo privado representa el 60% del crecimiento económico japonés y su situación fiscal, o sea, la gran deuda pública que supera en por ciento el Producto Interno Bruto con su déficit fiscal además, es una situación interna muy difícil. La otra es la situación externa, que es la crisis financiera internacional, que desde el 2008 que todavía está con algunos efectos dominó, y además la volatilidad de los precios del petróleo, o sea, el gran crecimiento del precio del petróleo, porque Japón es un país importador, gran importador de energía, sobre todo el petróleo, para poder desarrollarse. Y por supuesto esto afecta a Japón. Y lo otro son los eventos naturales ocurridos, sobre todo uno que fue muy fuerte en el año 2011, un tsunami que acabó con la economía japonesa en cuanto a daños materiales
incrementar la productividad, aprovechando los recursos humanos, o sea, el capital humano y los avances tecnológicos. El otro es reducir la elevada deuda pública y el déficit fiscal. Resolver el problema que genera el envejecimiento poblacional. Japón es uno de los países con mayor envejecimiento poblacional del mundo y esto, por supuesto, afecta a la economía, como todos sabemos, y a la sociedad. Lo otro es fomentar la inversión extranjera directa y restringir la cartera de crédito con alta probabilidad de riesgo. Para llegar a las conclusiones de esta conferencia, para que ustedes tengan una idea, quiero decir y dejar bien claro que Japón, a pesar de esta crisis económica y financiera, es admirado por el mundo entero y sigue siendo admirado, porque se ha caracterizado por pasar por situaciones muy difíciles y al mismo tiempo recuperarse en algunos plazos y lograr un desarrollo tecnológico muy elevado. Y recordemos que en la década de los 80 el Estado era el que jugó un papel fundamental en la economía japonesa y la empresa privada, el Estado y los trabajadores formaban un triángulo muy eficiente para poder desenvolver y desarrollar la economía nipona. El colapso de la burbuja de la década de los 90 ha sido, yo diría, una de las traumas económicos más fuertes que ha tenido Japón en toda su historia económica después de la Segunda Guerra Mundial. Y no ha podido, con todas las medidas de corte neoliberal que ha tenido, las otras medidas de corte keynesiana, neo-keynesiana, no ha logrado salir de la crisis. Y por eso es que tenemos, y yo diría que sacamos algunas lecciones, algunas enseñanzas moralejas con esta problemática que ha enfrentado Japón. Y es que la intervención del Estado ha tenido un papel importante para la economía japonesa. En todo, siempre ha tenido un papel importante. ¿Por qué? Porque ha sabido estimular mediante la competencia inducida, mediante la dirección de la economía, la dirección de las empresas, la famosa tres joyas, la remesa japonesa, logró que Japón fuera la segunda economía mundial. Sin embargo, las políticas de corte neoliberal han sido un poco catastróficas en este sentido. No han logrado sacar al país adelante. ¿Cuál es la encrucijada que se trata de Japón? Saber combinar algunas políticas macroeconómicas que no sean tal vez totalmente keynesianas ni totalmente neoliberales y poder incentivar la economía en muchas ramas productivas. Y una de las lecciones que tenemos es que las crisis permanentes o problemas tienen orígenes estructurales que exigen transformaciones importantes en las ramas productivas estratégicas. La otra es que las políticas económicas de corte neoliberal, como las privatizaciones, la desregulación financiera y el insuficiente control del Estado, traen resultados negativos a la economía. Y la corrupción política administrativa trae problemas de estabilidad. Y no solo en Japón, en cualquier país. Y eso es una de las cosas que ha golpeado también a la economía y a la sociedad japonesa. Y para concluir, quiero decir que el agravamiento en los últimos 30 años de la crisis histórica, de la crisis económica de los diferentes países, ha desmentido sistemáticamente que el libre juego del mercado, la desregulación financiera, es lo que trae desarrollo, prosperidad, equidad social y crecimiento económico a los países. Por eso, sigo planteando que el Estado siempre va a jugar un papel importante en la economía del país. Espero que a ustedes, profesores, colegas, alumnos que me están escuchando, le haya servido este pequeño panorama de la economía y sociedad de Japón. Y si tienen después cualquier comentario, cualquier pregunta que hacerme, pueden escribirme a mi correo electrónico o pueden, por la vía que ustedes quieran, contactar conmigo. Todos mis artículos y algunas conferencias están en internet con mis datos y me pueden
Muchas gracias y hasta la próxima.